cada yerbatera tiene una manera de estacionar. Eso va a hacer que, viste que cuando vos comprás esta yerba mate sabe diferente a esta otra yerba mate de las marcas, ¿no? Cada marca elige su blend, elige su manera de estacionar la yerba mate y de secarla también. En el estacionamiento generalmente las bolsas están estivadas, es la yerba mate canchada, que es la primera molienda, la que sale después del secado, se guarda en grandes bolsas, o big bags se llaman ahora, y depende de la industria, en algunos galpones se puede controlar la temperatura y la humedad, pero generalmente el estacionamiento es natural, lo que hace que la yerba mate sea mucho más potente en personalidad y mucho más sabrosa al paladar, lo que también implica un riesgo, que vos decís, no se puede abrir para ingresar porque ingresa humedad y arruinaría toda la yerba mate que está guardada en ese lugar. Cada tanto, cuando el estacionamiento es natural, lo mismo, si es controlado, va a ir un sommelier o un catador que se formaban antes en la industria yerbatera y va a ir apreciando de cada una de las bolsas con una cucharita sacando muestras de yerba mate y ahí se pasa a la zona de cata para poder apreciar con el olfato, con la vista y con el sabor si efectivamente no fue afectada por la humedad, que es el peor enemigo de la yerba mate, tanto en el proceso de producción como en nuestra casa. Si se humedece, queda fea, el paladar queda horrible. El pH del agua influye notablemente en la yerba. ¿Viste cuando uno viaja que sacás el agua de las máquinas que hay en la ruta? Que el agua está, primero la temperatura es mucho más alta de la que consumimos nosotros, que son 75 o 80 grados, pero además el componente del agua, lo mismo que el agua mineral o el agua embotellada, tiene otros estándares y otra calidad de cloro, de minerales, de sales, que hacen que en contacto con la yerba mate, vieron que a veces se pone o muy negruzca la yerba mate o muy azul, o a veces incandescente. Eso tiene que ver con los componentes que tiene el agua. Nosotros en Paraná... En mi casa, por ejemplo, en el campo se pone como color azul, creo, azulada, o negra casi. Claro, no sé. Eso es por los componentes que tiene. O es muy... tiene mucho sarro allá el agua. O, en algunos casos, la gran cantidad de sales o la gran cantidad de cloro, también depende, influye notablemente en lo que es el mate. En Paraná nosotros tenemos un agua excepcional. Viste que el sabor del agua nuestra no es dura. En otras localidades por ahí les cuesta más. San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde tienen aguas duras. Entonces hay que recurrir a veces o al agua embotellada o al agua mineral, que si tiene mucha sal también va a influir en el resultado de tu mate. Claro, es la primera vez que tomo mate en televisión, André, y es un placer de que me lo cebes vos. O sea, no, por favor. Así que soy un afortunado realmente. Y justamente hablando de cebar, no quise interrumpirte hoy porque era muy interesante lo que estabas contando. ¿Cuáles son los secretos, no? Porque vi que tenías una forma de poner la yerba en el recipiente, en el mate, después es como que lo tapabas. ¿Eso es una costumbre tuya o hay que hacerlo para hacer un buen mate? Mira, hay estudiosos, viste que cuando uno habla del mate, que vos decís sos sommelier de vinos, no se te cuestiona. Cuando decís sos sommelier de chocolate o de café, tampoco. Pero el mate es de todos, ¿viste? Todos sabemos de mate. No todos tomamos vino ni tanta cantidad, no todos comemos tanto chocolate, pero el mate todos sabemos. Y hay distintos ritos o aplicaciones que se fueron pasando por la optimización que le daba el mate de uno a otro matero y se empiezan a arraigar a esta costumbre. Por ejemplo, lo que vamos a ver también ahí en la pantalla que ustedes tienen, que es cómo se prepara el mate. Fíjate que se llena 3/4 partes porque el agua va a empujar la yerba. La yerba mate no se hincha con el agua, sino que la infusión es el agua. Cuando la cebas, va a quedar abajo del mate, del cuenco, del recipiente y va a empujar la yerba hacia arriba. Y ahí va a empezar a infusionar y a darte el sabor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema si nosotros ponemos el mate hasta el tope? Que el agua va a empujar la yerba mate y se te va a desbordar. Entonces, siempre 3/4 partes. Otro secreto, porque una vez que uno pone la yerba en el mate, le ponemos la mano encima y hacemos un giro para acomodar los componentes. La yerba mate nuestra tiene 4 componentes: hoja fina, hoja gruesa, el polvo y el palo. Lo que hacemos con esto, que es la famosa montañita, es que los más volátiles, es decir, la hoja fina y el polvo, queden arriba, y los más pesados, el palo y la hoja gruesa, en la parte inferior del mate. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el filtro de la bombilla. Si nosotros dejáramos polvillo o polvo en la parte baja del mate, se nos va a tapar seguramente en cada una de las cebadas que hacemos. Lo que hacemos ahí es acomodar
acomodar por peso cada uno de los componentes de la yerba mate. Y además hacemos un ahorro. ¿Por qué? Porque vamos cebando y solamente mojamos la mitad de la yerba mate. Nunca se moja todo entonces. No, no, no. Ah. ¿Por qué? Porque si vos mojas todo, tapas con agua el oxígeno que está dentro del mate. Y eso va a hacer que el oxígeno empiece a tener vida dentro de la yerba mate y pueda traer algún resto de polvillo o alguna astilla que tenga la yerba mate y taparte tu mate. Entonces, siempre se ceba contra la bombilla en la parte baja de la montañita. Una vez que el mate se te lava, te cansaste, no tiene sabor, le das vuelta a la bombilla, ya sea en sentido de las agujas del reloj o directamente la sacas de este lado y la pones en la parte seca y vas a tener un poquito más, un resto de yerba mate para poder cebar. Y después se introduce la bombilla. Hay quienes tapan la boquilla porque dicen que así contienen el aire y no se tapa. No está mal, no hay ninguna evidencia al respecto, pero síganlo haciendo. Se inserta la bombilla siempre paralela a la pared del mate y al final un quiebre hacia el ingreso del mate. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar el filtro de la bombilla en el corazón de la yerba mate y mientras se va infusionando vas a tener más cantidad de mates sabrosos que si la dejaras muy paradita, donde al quinto mate solamente vas a tener agua caliente. Y a partir de ahí empezar a cebar siempre en el cuenco bajo, en la parte baja de la montañita, dentro del cuenco del mate.